Listo. Ahora, ¿sabes para ustedes entonces, para ustedes qué es la reactividad? Como el resultado de mezclar sustancias químicas. Oye, esa es una reacción y tiene mucho que ver, pero hay una propiedad de la materia que se llama reactividad. ¿A qué les suena? Reacción. Listo, bien, 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 listo. Vamos cerca, pues entonces, tiene que ver con una reacción. ¿Qué otra cosa les suena por ahí de reactividad? Si digamos, yo te digo que el sodio es más reactivo que el hidrógeno, por ejemplo, ¿qué dirías? Mm, Como que tiene, o sea, tiene como más probabilidades no, sino, o sea, se mezcla más con con otras sustancias químicas o algo así. Bien, Yo bien, creo bien, que bien. es como la capacidad de, como de provocar una reacción química. Excelente. Entonces, eh, muy bien, exactamente es como la facilidad, como la habilidad para formar, reaccionar, valga la redundancia. Es eso, como qué tan fácil reacciona un elemento. Entonces yo siempre les doy un ejemplo, es que ustedes juegan fútbol. ¿No les ha pasado que ustedes tienen un amigo que siempre que juega fútbol lo medio hacen un cuerpito y qué sucede? Sale volando. ¿Sale volando o al contrario? Yo lo medio Se toca pone, y Al ya se arma contrario, el sí. se problema. pone bravo. Se pone bravo, exacto. El amigo Fosforito, le decimos en mi época, ¿ustedes cómo le dicen ahora? Ay, aquí instruyanme, aquí a los profes viejos. ¿Cómo le dicen ahora a ese amigo? No mentiras, no sé. No, igual, igual. Fosforito, entonces no la conocía. El punto es que ese amigo es muy reactivo, entonces, mientras que tengo otros amigos que le dan pata y de eso tranquilo, no sé, o sea, sí le duele y sí se molesta, pero no se pone a armar el problema, no es tan reactivo como el otro. Entonces, esa propiedad exactamente de la reactividad está relacionada con eso. ¿Qué tan fácil reacciona un reactivo? Otras propiedades que vamos a estudiar este corte va a ser entonces la electronegatividad, eh, vamos a estudiar la tabla periódica, y a partir de eso vamos entonces a sacar eh, la estructura de Lewis, que está directamente relacionada con su configuración electrónica. ¿Ustedes saben qué es la configuración electrónica? ¿La han visto alguna vez? Como los componentes de las sustancias químicas. La Como la configuración. cantidad de electrones, protones, neutrones. Eso. Sí, eso, más o menos. De pronto ustedes se acuerdan, es por, exactamente, vamos a ver entonces, la configuración electrónica es como vamos a ver cómo está estructurado cada átomo, qué lo diferencia. Y eso principalmente lo podemos ver a través de la configuración electrónica, pues más bien crear un método como para uno poder relacionar u observar a partir de la cantidad de electrones el comportamiento de los elementos. Entonces, ustedes me dirán si lo han visto, por favor, si no, eh, algo que se llama como, o sea, que es como un triangulito, como una pirámide que empieza 1s2, 2s2, 2p6. No, ya lo vi. Sí, yo sí, Ya, Sebas y Alex, ¿ya lo vieron? sí. Sí, señor. Soy yo igual, profe. Ok. Listo, entonces ese tema lo podemos pasar rapidísimo. Es bacano, pero como yo lo manejan, hasta aún mejor, porque podemos ver entonces las partes como en eso en que afecta y no como embolatarnos tanto en la explicación de ese concepto. Y la estructura de Lewis, entonces de pronto no las conocen como esa estructura, sino de pronto entonces la estructura de atómica, que de pronto ustedes han visto, digamos, que es un enlace covalente, que es un enlace iónico, Yo vi covalente eso. polar. ¿Sí? ¿Sí lo han Sí, visto? sí. Ok, No, eso no, eso yo no. ok. Y Joseph.
Alejandro. No, yo tampoco, profe. Ok, listo, listo. Es para yo saber en qué temas puedo acelerar, en qué temas voy a un ritmo normal o incluso bajar el ritmo. Entonces, vamos a ver las cosas de este orden. Primero vamos a ver como entonces diferentes elementos. Vamos a ver entonces como varias historias entonces de ciertos científicos. Yo siento que pues es buenísimo que ustedes tengan como presentes como figuras históricas o actuales de personas que ustedes digan como no, este man yo lo admiro porque es un duro en tal cosa o esta chica es una dura por tal otra. Entonces, uno dentro de esos está Mendeleev. Mendeleev resulta que crearon la tabla periódica porque había muchos elementos y no se sabía cómo buscar la información, era muy difícil, la gente le tocaba memorizarlo. Entonces ahí es cuando Mendeleev dijo, no, venga, tenemos que organizarlo. Y creó la tabla periódica con el objetivo de que fuera fácil buscar las propiedades que uno necesitara y fuera más fácil entender como el comportamiento de los átomos. Y de paso no tener que memorizarlo, entonces chistoso porque hay un meme que incluso dice como Mendeleev crea la tabla periódica no, para que no se tengas que memorizar los elementos, los profesores te pueden memorizar la tabla periódica, es como, es en serio, no sé si lo han visto por ahí, de pronto, o no son mucho de memes. Yo no sé mucho de memes. Ok, ok. No es el chat. Yo más o menos sí lo he visto por ahí. También más o menos. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, exactamente, aprovechando eso, vamos a empezar. Entonces, hablando de de qué forma está estructurado un átomo. Ustedes me van ayudando, porfa, ya que veo que conocen. Así podemos, como de pronto, saltar estos temas que no son tan, eh, de pronto, ¿cómo decirlo? No son tan aplicados a la industria, pues como ustedes saben, yo soy estudiante de ingeniería química, entonces a mí lo que me apasiona, lo que me encanta es toda la parte industrial, porque es que es muy bacano poder ver, entender cómo, digamos, desde cositas muy pequeñas que es el átomo, ya uno empieza a conseguir cosas gigantes, que es la producción de cemento, de pronto también toda la parte de lo que es solventes, pinturas, colorantes, eh, conservantes, todo, polímeros. Entonces, todo está estructurado desde lo micro, desde lo nano, desde lo que son los átomos y verlo ya reflejado hasta lo que es la parte industrial. Entonces, les voy a compartir aquí el link. Profe, a mí la vez pasada tú mandaste un link de eso, de Miro, y no me dejó entrar. Ah, creo que Mm, fue la corrección. pues, intentemos y me vuelves porfa a decir a ver qué sucede. Sí, si no, busco otra página. Listo, volvemos al Jamboard. Es que me gusta es porque en este uno puede arrastrar los elementos y no te afecta tanto, se me hace decir. O sea, como para como que tiene más habilidades el tablero, es por eso. Listo, profe, ahora sí. Qué ¿Sí te raro. juntas? Genial. Sí, sí, señor. Ok. Al resto, muchachos, ¿cómo van? Bien, sí, señor. Ahí voy intentando. Ya. Listo, me faltan dos. Me dicen cuando entren, por favor.
Yo ya estoy, profe. Ok. Listo. Entonces, me falta uno de ustedes para poder empezar. Yo, un segundo. Ok, ok, ok. Yo no sé por qué no me deja entrar Play, me pide un inicio como de sesión y lo pongo y no le puedo compartir pantalla. Ok. Pero hay que registrarse primero. Si quieres, regístrate o a ver qué puede ser y si no te deja, cambiamos de... Me voy a registrar con el otro correo. Ya me dejó, profe. ¿No te dejo? Ah, ya te dejo ahí, ya te vi. Sí. Listo, entonces. eh, resulta que pues ustedes saben que todo es como de a poquito en poquito, entonces. ¿Ustedes saben cómo se imaginaban? ¿Has escuchado de pronto la historia del átomo? ¿Tienen ni idea? No. Ok, Yo sí, más entonces, o menos. cuál es como la primera parte del átomo que ustedes escucharon, como el de la historia, de pronto? ¿Cómo se lo imaginaban en Grecia? O mejor, cada uno dibújeme el átomo como tiene la imagen del átomo actualmente, según ustedes. ¿Cómo se imaginan el átomo? No quedó tan lindo. Tranquilos, tranquilos, hay que dibujar, no es tan fácil, pero pues, el objetivo es que vayamos entre todos sacándolo. Que algo así ya. Yo no pude rayar. No te dejo, trata de, si quieres, mira, vas aquí al pincel, escoges este, o de pronto estás, porque de pronto estás utilizando el pincel que no estás, que no es. No sé si aquí ves en la barra a la izquierda la barra de opciones y trata de Sí, pronto señor, de ya. bajar. Vale, ¿Te vale. dejo?
Sí, señor. Uy, 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 ok. ¿No? Listo, entonces ahora por favor, cada uno por turnos vaya explicándome qué es lo que, o sea, su dibujo, sí, su dibujo. Y aquí podemos ver en el tablero cómo se va moviendo cada uno. Entonces, digamos, si aquí está el mouse de Joseph, tú nos vas explicando. Ajá. Ahí podemos ver. Entonces, explícame, por favor, cuál es tu, o sea, qué es lo que tienes tu entendido de átomo. Yo, profe, sí. Sí, el que sea. Sí, sí, por favor. Bueno, pues el mío es el de aquí abajo. Ok. Eso es el núcleo y estos son los electrones. Listo. ¿Y en el núcleo qué hay? Mm, pues creo que está compuesto por protones y electrones. Listo. ¿Y Protones qué? y neutrones. Eso. Bien, neutrones y protones, excelente. ¿Y las lineecitas qué son? Yo sé, son los electrones. Sí, listo, pero los electrones están en un... O sea, el electrón es el puntito, Sí. pero la linecita, ¿cómo se le llama? Ah, eso es, ¿cómo es que se llama? Creo que es un proto. No, No, casi. a rayos. Es, no sé. Órbitas. Excelente. Orbitales. Muy bien, órbitas. Entonces, porque le digo que me parece algo bien, o sea, entonces, bien, hasta aquí vamos excelente. ¿Va? Vamos a dar el turno a quien sí, quién quiere seguir. Bueno, Yo, ¿Alex? ¿O quién dijo? yo, Ah, yo soy María Sebastián. listo, listo, listo. Cuéntame, Joseph. Eh, pregunta, pues. Aquí te podemos ver cuando tú señalas con el mouse. Y ella no le recuerda, ella nomás lo poquito que Digamos, aquí acabas de rayar y te pudimos ver. Ajá. Espere, ya, este es el mío. Listo. Hola. Cuéntanos. Pero, ¿qué le cuento del átomo? Sí, o sea, descríbeme tu dibujo, o sea, ¿qué parte de tu dibujo que entiendes tú de ese dibujo, por favor? Eh, que le puse muchas pepas, puntos, como para hacer ¿cómo llaman? Electrones, los protones, creo que sí.
Ok, entonces los protones y los electrones están los dos orbitando alrededor de qué, según tu dibujo. Me equivoqué. Era solo. ¿No? Pero ¿No? tranquilo, lo que te digo, no se trata de equivocar, tranquilo, es solamente que quiero es que me lo describas, no importa, aquí Eh, nadie está bien ni o mal. sea, ¿cómo así? Giran alrededor de. Lo que te digo, quiero es que me describas nada más tu dibujo, no importa que no Ya, eso estamos no, ni... no sé qué más decir. Ok, ok, ok. No, lo que te quiero es que tú me explicaras, listo, o sea, las pepitas verdes son electrones y las rojas que son protones, seguro que te entendí, ¿sí? Sí, Listo. Y tú me dices que las dos están como girando. sí. Ok, ok, listo. Entonces, esa teoría, esa teoría que tú pusiste ahí, hace parte de un cierto periodo de la historia que se creía algo muy parecido. Pero entonces vamos a ir explicando, o sea, lo que sucede es que de pronto estás desactualizado, no es que estés mal. Pero tranquilo, aquí lo que yo no estoy viendo es si están bien, si están mal, si tú quieres saber cómo están con eso y les explicando. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, y ahora vamos con Alex. Explícanos, por favor. Ok. Pues las líneas negras son los orbitales y estos punticos que están por los orbitales son los electrones que pues como orbitan alrededor del núcleo y el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Los neutrones Bien, tienen carga, no tienen carga, los protones carga positiva y los electrones negativa. excelente. Y de acuerdo a eso, veo que dijo tres orbitales. De acuerdo a eso, ¿cuántos niveles de energía tiene ese átomo? ¿Cómo, profe? No te entendí. Veo que dibujaste tres orbitales. De acuerdo a eso, ¿cuántos niveles de energía tendría ese átomo? No sé. Ok, listo. Super, entonces, mm, les voy a entonces hacer como un mini resumen. Y aquí ven todo lo que les dije. Voy a dejar un poquito más trabajitos, sencillitos, corticos. Haciendo esto se demorarán media hora, 40 minutos por ahí. Y es esto, miren, entonces. Les voy a explicar, entonces quiero que haga una línea del tiempo, pero entonces más bonita. Y es que ven, en Grecia, Platón y ellos creían que entonces dijeron, venga, no, toda la materia, todo el universo está compuesto por átomos. Pero todos creían que los átomos eran hechos de todo, o sea, era una sola materia, todo estaba hecho del mismo material. Y se lo imaginaban así, como un puntico, porque en esa época todo era imaginativo, porque, o sea, no tenían absolutamente nada de tecnología, todo era imaginación. ¿Listo? Entonces ellos decían que todo estaba compuesto, entonces un átomo en específico es la de partícula de materia más pequeña, la expresión de materia más pequeña, más pequeño que un átomo no se puede. ¿Listo? O sea que más pequeño que el átomo no hay nada. No hay nada, no hay absolutamente nada. Ya lo más pequeño, O sea, lo que más forrado ya re pequeño. Es eso. si lo más re pequeño es un átomo. No hay nada más pequeño de ahí. Y ellos decían que todo está hecho de átomos, pero no sabían cómo estaban compuestos. Y pasaron muchos años. Ustedes después miran qué años y quiénes en su línea del tiempo, qué años y quiénes fueron. Después descubrieron, venga, es que no, yo digo que este átomo está compuesto entonces por una parte positiva y una parte negativa, pero seguía siendo el mismo átomo. Después de eso dijeron, venga, pero es que no es el mismo átomo, existen muchos diferentes tipos de átomos, o sea, hay átomos aquí de hidrógeno, hay átomos eh, Oxígeno. de oxígeno, em, y se pueden juntar para hacer diferentes compuestos. Pero aún así todavía no tenían claro nada más del átomo, y siguieron pasando los años. Y aquí pasó algo muy interesante. Ustedes me van a contar quiénes son. Y es el hecho de que em, cuando ustedes estudien
escojan su carrera, traten de meterse a la parte de lo que es semilleros de investigación. Todas las carreras lo tienen, desde química hasta artes plásticas, hasta culinaria. Todo tiene como su parte de investigación, porque siempre se puede innovar. O sea, nunca crean que en eso de que ya todo está inventado, porque siempre hay algo que inventar por ahí. ¿Listo? Y hay algo muy interesante que quiero que ustedes busquen por ahí, y es el hecho de que hubieron como unos 60 años donde el estudio de esto avanzó muchísimo, y fue porque hagan de cuenta que entonces yo era su profesor y yo descubrí que, listo, que no, como aquí ya hemos visto, esto tiene parte positiva y parte negativa, que vemos que va acá. Y ustedes eran mis estudiantes y ustedes descubrieron, oiga, pero profe, yo digo que aquí los átomos negativos, los átomos positivos están en el núcleo, que es una masa, y que los electrones están alrededor. Entonces ya comenzaron a conseguir esa estructura que nosotros conocemos actualmente como el inicio de esa estructura. Entonces aquí está el núcleo y aquí están los electrones girando. Pero entonces eso era todo. Y por aquí están los electrones girando. Y después el estudiante de ese dijo, no, profe, espéreme, veamos algo más. Es que yo digo que no solamente están girando, sino que además de eso, hay diferentes niveles. O sea, no están todos girando en el mismo lado, sino que hay diferentes niveles de energía. Entonces acá uy, está uno, dos niveles, tres niveles, uff, bueno, mejor con dos niveles. Y por aquí estaba el núcleo. Y después les dijeron como, venga, pero es que hay algo extraño. Si esto es negativo y eso es positivo, porque no se atraen? O sea, se atraerían y se pegarían. O sea, quedarían es como la masa que decíamos de antes. Pero resulta que entonces es cuando ya dijeron, no, es que resulta que en el núcleo no solamente existen protones, existen, entonces, vamos a hacer esto por aquí. Estos son los protones, los de negro. Existen protones, existen Electrones. electrones, que son los que están alrededor, y existen neutrones, que acompañan en el núcleo a los protones. Y además de eso, descubrieron que estos electrones, tanto electrones como neutrones, tienden a estar en la misma proporción, casi siempre. Es muy raro encontrarlos en, en diferente posición. Y siguieron avanzando. Y dijeron como, bueno, listo, aquí descubrieron entonces que diferentes relaciones para cada átomo y para cada nivel de energía. Descubrieron entonces cositas, el hecho de que la forma en la que estos electrones van girando, entonces forman una órbita, tal y como entonces aquí ustedes dibujaron todos tres, que parece que ustedes de pronto han visto la serie de Big Bang Theory. Sí. Ese es como el modelo más actual. Y el inicio, el intro. Entonces, ¿de qué se tratan? Ya he hablado de un sistema en el cual se asemeja mucho al sistema solar, porque, como lo que digo, todo está como muy relacionado, es algo bien interesante. Entonces, donde el, el centro del átomo, pues es el núcleo, y los electrones son como los planetas y giran alrededor de él en ciertas órbitas. Eso lo logran entonces al moverse a través de de orbitales que definen entonces qué tanta energía tiene un átomo. Y de acuerdo a esa cantidad de energía, ese átomo tomaba ciertas características. O sea, si digamos uno tiene 7 y el otro tiene 6, tenían a tener unas eh, propiedades muy parecidas. Y finalmente,
comenzaron fue ya entonces a descubrir las características que tienen que ver con todos estos niveles de energía y de qué manera se posicionan los electrones y esto en qué fenómenos resultaba, tales como la reactividad o la electronegatividad, como los que estábamos hablando ahorita. Listo, entonces el objetivo es que ustedes me hagan una línea del tiempo, pero detalladita, entonces que con imagen y me vayan contando quién era quién, así sucesivamente hasta llegar pues al modelo más actual que encuentren. Listo, eso sería para el viernes. Bueno, Listo, sí, señor. hasta aquí dudas, preguntas, voy muy rápido, muy No, lento. señor. No, no, Ok, señor, todo claro. listo. Entonces, a partir de esto, ¿ustedes saben qué son isómeros? ¿Qué, profe? ¿Qué son isómeros? No, la verdad no, profe. ¿O qué es el número de masa? No, no, señor. El número de masa sí sé qué es. ¿Qué es el número de masa? O sea, de saber, así no, sino, ¿dónde está? Eso está en la tabla periódica, ¿no es? Sí, sí, pero bueno, en un instante. Vamos a hacer algo. Eh, ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Ya, Es que listo. es la misma forma molecular, algo así. Dice, exacto, tiene mucho que ver con su fórmula molecular. Les voy aquí a presentar. Ya es que no encontraba la presentación, pues yo aquí la tengo. Eh, Aquí ven, mi presentación. Sí, señor. Un instante que no me está dejando. No me está dejando. Ya, listo. Me está dejando presentar. Chévere. Listo. Entonces, eh, exactamente tiene que ver con su número atómico, ese número de masa. Y ese número, entonces el número atómico hace referencia al número de protones que tiene un átomo. ¿Y los protones dónde están? En el núcleo están los protones. Y acá nos muestran dos ejemplos de cada uno. Entonces, eh, acá miren, está, es de aquí son los electrones, y si se dan cuenta, miren, están alrededor. Sin embargo, no podemos observar los orbitales, porque al igual que, yo le digo, eso asemeja a un sistema solar, pues no se pueden ver las líneas a través de las cuales se mueve la Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, sí se sabe por dónde va a pasar. No sé si me hago entender. O sea, sí se sabe que se está moviendo. Sí, sí, señor. Listo, entonces, a partir de esto, eh, dije, no, el número atómico va a ser igual a la cantidad de protones que tenga un átomo. Y usualmente estos tienden a estar en la misma proporción tanto para electrones, protones y neutrones. Entonces, si el litio tiene 3 protones, ¿cuántos neutrones tiene? ¿Sí tiene cuántos? Perdón. 3 protones, ¿cuántos neutrones va a tener? Pues no dices que los mismos. Exactamente. ¿Y Sí, sí, cuántos sí. electrones debería tener? 3. Perfecto. Eso es para todos. Aquí tenemos el mismo ejemplo entonces ya con el carbono y podemos ver sus diferentes presentaciones. Este es el litio y este es el carbono. Bueno, Sí, señor. listo, ahora sí es el número de masa. Entonces, lo que les digo, el número de masa es como lo ideal, es que siempre estén en la misma proporción, tanto protones, electrones y neutrones. Pero entonces sucede que a veces
En algunos casos se encuentra, por ejemplo, un hierro con menos neutrones de los que debería tener, y a eso le llamamos isómeros. Entonces, eh, aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, miren, el hidrógeno debería tener, muchachos, Profe, es que no se te entendió bien. mira, el número atómico del hidrógeno es 1. De acuerdo a eso, ¿cuántos protones va a tener? Igual no. Exacto, 1. Pero entonces, aquí en este ejemplo resulta que este hidrógeno está raro, está mochito. Y resulta que nada más tiene, no tiene un protón, sino que tiene 0. Y eso lo hace un isómero, porque a pesar de que tenga sea el mismo elemento, porque tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, no tiene la misma cantidad de neutrones. Eso parece un trabalenguas, pero entonces, para que lo puedan entender entonces más fácil, se supone que el objetivo es que el número de masa, entonces tenemos esta ecuación de abajo, que es el número de protones más el número de neutrones en el núcleo. Y eh, cuando esto no coincide con el átomo normal, que es en el que la cantidad de protones es igual a a la misma cantidad de neutrones, eh, se les va a llamar isómeros. ¿Sí? Ok. O sea, si no Entonces, tiene miren, la misma cantidad de neutrones, electrones y protones, es un isómero, ¿sí? exacto. Ah, listo, profe. Y eh, aquí les tengo pues más ejemplos. Entonces, miren, ustedes qué dicen, ¿este es un isómero del nitrógeno? Este nitrógeno de acá, analicémoslo. ¿Cuál, profe? Creo que no. El nitrógeno. ¿El hidrógeno? No, nitrógeno. ¿El nitrógeno? No, no es un isómero porque todos son iguales. Perfecto, muy bien. Ese oxígeno. Tampoco. Tampoco. El cloro. El El cloro cloro tiene más. sí. Bien, excelente, el cloro sí lo es. ¿Por qué? Porque exactamente porque tiene más neutrones que protones, entonces por eso su número de masa cambia. Y finalmente abajo tenemos otros dos ejemplos, pero eso los voy a dejar para que estudien. Y vamos entonces aquí con esto. La forma entonces de presentar estos isótopos, no sé por qué lo estaba diciendo isómeros, discúlpenme muchachos, son isótopos. Se me confundieron ahí las palabras. Isótopo. eh, es el que el número atómico va bajito, si se dan cuenta. Entonces, aquí tengo un ejemplo donde el magnesio en la tabla periódica es el 12, porque este es su número de protones, y su número de masa va a ser 24. ¿Por qué? Porque se suma la misma cantidad de protones como de neutrones, y se obtiene entonces, ese es el magnesio en general. Sí, entonces es el normal. Y nos presentan abajo dos isótopos más, donde el 25, entonces de acuerdo a eso, ¿cuántos neutrones tendría ese magnesio de 2512? O sea, este de acá abajito. A ver si me deja.
Este de acá abajito. ¿Cuántos neutrones tendría? Acuérdense, el número de masa, ¿qué es? Número de protones más número de neutrones. Y este número de acá es el número atómico, que corresponde a qué? Al número. El número de masa y no sé qué sea el número atómico. El número atómico es el número que le corresponde a la tabla periódica y corresponde al número de protones. Entonces, si ustedes ya tienen aquí el número de protones y ya tienen el número de masa, y le estoy preguntando el número de neutrones, ¿cuánto les daría? Si miren la fórmula nuevamente y miren sus datos. ¿Cuántos neutrones tendría este magnesio? 12. A ver, miremoslo. Tenemos 12 protones más 12 neutrones en un núcleo. ¿Cuánto te da eso? 24. Listo. Pero mira, nos das 25. Entonces, no tiene 12, ¿tiene cuántos? 13. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Solamente es aplicar la fórmula. Y para el de 26, ¿cuántos tendría? 14. Perfecto. Entonces, esos son los isótopos. Y de pronto ustedes los han escuchado en las películas. Y gracias a lo que es isótopo radioactivo, de pronto han escuchado por ahí. Sí, de pronto alguna película o algo donde escuché esa palabra isótopo. No, yo no, Yo profe. no. No, jamás. No, señor. Una Discovery Channel de pronto así como Plutonio 237, que es con el que hacen las plantas nucleares o las bombas atómicas. Y eso es como, utilizan entonces como la energía que se genera al momento de desintegrar un átomo para poder evaporar agua y con eso generar el movimiento de una turbina, como veíamos antes, y con el movimiento de la turbina poder generar electricidad. Pero entonces ahí está como la diferencia de que las cosas no son malas, o sea, o sea, los cuchillos no son malos, las armas no son, o sea, más bien, las armas exactamente no son malas, las plantas no son malas, aquí en Colombia que tenemos tantos problemas eh, ahorita con todo eso, por ejemplo, con todo este dilema de la legalización de los cannabinoides, la lucha contra el narcotráfico, contra la coca, pero si ustedes se dan cuenta, son solo plantas. O sea, otro ejemplo, ¿ustedes han escuchado de la planta del borrachero? No, señor. El borrachero, voy a buscárselo, a ver si lo encuentro por aquí en Google, una imagen. Ah, yo no les estoy presentando pantalla. O dejé de presentar. Dejaste de presentar. Ok. Listo, les voy a... Un instante. Aquí está. Mira, el borrachero es esta plantica de acá. Es bien bonita. Si a ustedes les gusta la agricultura como a mí me parecen muy bonitas. Son muy bonitas. Son muy útiles y son comunes. No sé si las han visto de pronto en parques, diferentes lugares. ¿Sí? Sí, sí, señor. Resulta que esta plantita sacan, si ustedes tienen hermanas o si ustedes han tenido dolor de estómago, ustedes les han dado lo que es de pronto buscapina, ¿sí? Que sabe rico. ¿Eh? ¿Sí le conocen la buscapina? Sí, sí, señor.
Ya han escuchado, entonces ahora es de la escopolamina. Yo no. Yo tampoco. Ok. Resulta que esta misma planta, tal y como sale la buscapina, que es para los dolores de estómago, eh, también sale la escopolamina, que es la droga que utilizaban en una época, no sé si ahora, en la época fue famosa, era porque lo utilizaban para hacer daño, roban a las personas utilizando esa droga. Entonces lo que les digo, aquí es como tener en cuenta que las cosas no son malas, sino es el uso que uno les da. Y es muy bacano ver cómo el ser humano, cómo alguien puede ver como un potencial muy bueno para ayudar a la gente en algo muy bonito en la naturaleza, como otro puede ver una forma de hacerle daño. Entonces, eh, el problema no está en las cosas, el problema está en nosotros de cómo le demos el uso a las cosas. Entonces, en lo que sea que ustedes hagan, ustedes pueden como sacar medicina y salvarle el día a alguien, quitarle, salvarle la vida, quitarle los dolores. Entonces, de lo que son, las mujeres utilizan muchísimo para los cólicos, para cuando uno tiene dolor de estómago, o al contrario, mucha gente que le ve pues, la forma de hacerle el daño a alguien. Entonces, es algo bien interesante porque detrás de esto hay una cantidad de química brutal, muy interesante, de cómo llegar desde la planta, que es todo el conocimiento que tenían los indígenas. Ustedes van allá y ellos conocen, tienen libros de su propia fórmula que conocen todas las plantas de Colombia. Y hay muchísimas plantas que falta por acercarles el provecho. Hay muchísimos compuestos, medicinas, polímeros, de todo. Pero todo depende de que nosotros como seres humanos lo sepamos aprovechar pues de la mejor manera, ¿no? O sea, no ponerse a uno a buscar el mal con las copolaminas, sino digamos hacer cosas bacanas como lo que es buscapina, calmantes y diferentes cosas. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo como de las diferentes aplicaciones de la química que yo les voy a ir mostrando, que es bien chévere. Eh, Listo, será como un paréntesis ahí. Y digamos con los isótopos, que yo les decía que los isótopos entonces, ustedes no los habían escuchado con los isótopos radioactivos, y esos isótopos entonces los descubrió, o bueno, se conocía su existencia, pero la que descubrió verdaderamente cómo funcionaban fue una mujer. Esta mujer es divina, o sea, es mi crush, se podría decir. Entonces aquí les tengo eh, como, bueno, como el término, la descripción de la radioactividad. Y de lo que les digo, o sea, es cuando unos átomos están inestables por este mismo fenómeno en el cual no tienen la misma cantidad de protones que de neutrones, sino que está muy inestable. Entonces su núcleo está tan inestable que se comienza a desintegrar. Y les recomiendo mucho una serie que se llama Chernobyl, según ya están aburridos. Es muy buena y habla de todo el desastre que ocurrió por allá en la Unión Soviética en los años 60 y es buenísima. Ustedes explican más o menos cómo es que funciona una planta nuclear por encimita y explican todo el contexto de lo que sucedió. Y finalmente, entonces, lo que les digo, ustedes tienen plutonio 237, que es un átomo muy radiactivo, y a medida que se va desintegrando, se van generando nuevos elementos. ¿Por qué? Porque como va perdiendo protones y neutrones, entonces, eh, por ejemplo, si yo les digo que el helio tiene dos protones, entonces su número atómico es 2 y que el hidrógeno tiene un protón y por consecuente su número atómico es 1.
Entonces, si el helio pierde un protón, ¿en qué se convierte? O mejor, seguiría siendo, eh, seguiría siendo helio ese átomo o qué sería? Pues creo que no seguiría siendo helio. ¿En qué se convertiría? Mm, no sé. Bueno, voy a mostrarlo aquí entonces en el tablero para hacerme entender de pronto más fácil. Bueno, aquí está el helio. Uy. Y el helio, yo como les dije, tiene dos protones. Su número atómico es 2. ¿Listo? Yo les digo que el hidrógeno, su número atómico es 1. Quedaría en un isótopo. Listo, entonces resulta que tenemos un isótopo de helio, de un instante, muy inestable. Y se comienza entonces su núcleo a desintegrar. eh, y finalmente ese isótopo de helio pierde un protón. Y si pierde un protón, ¿con cuántos queda? Con uno. Mm, Con Con uno. uno. Entonces, si queda con uno, hidrógeno. se convierte en hidrógeno. Entonces, algo muy bacano, porque en esa época resulta que, bueno, ustedes no les pregunté, les recomendé la serie, pero no les pregunté, ¿han escuchado sobre Chernobyl? Y yo sé, Sí. Ok. ¿Y qué has escuchado? del accidente de la planta nuclear que se explotó y que se liberó una cantidad de radiación, pues, muy grande. Excelente, muy bien. Resulta que toda esa radiación se fue por agua, tierra, aire, y a muchos miles de kilómetros, entonces el plutonio, es lo que les digo, como es radioactivo, se está desintegrando. Y, por ejemplo, eso fue cerca de Eslovenia, porque les digo, por la Unión Soviética, si no estoy mal, eso fue en Sokovia, exactamente. Y en Suiza, ese aire radioactivo estaba llegando y en un laboratorio identificaron, oiga, por acá nos están llegando trazas en el viento, trazas de átomos de xenón. ¿Por qué? Porque a medida que iba avanzando había pasando el tiempo y el plutonio iba a través del aire se seguía desintegrando, 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 convirtiéndose en diferentes elementos y cuando llegó por allá a Suiza ya era xenón. Y ya cuando veamos bien, bien, bien a fondo, entonces la tabla periódica, vamos a entender entonces como que tanto se desintegró, como ver de dónde a dónde, o sea, como cuántos protones fue los que perdió y pues si se ven algún día la serie es cortica, tiene 6 capítulos, van a ver pues entonces las consecuencias que eso tuvo. Muy bacán. Y bueno, entonces, ¿por qué les digo que entonces ¿por qué lo podemos relacionar con eso? Porque esos isótopos, entonces, 237, digamos, usualmente hagan de cuenta que este helio acá eh, tiene dos protones, pero entonces su número de masa va a ser 3. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuántos neutrones tiene este helio de acá? ¿Cuántos tendría? Miren, si el número atómico es 2, o sea, un número de protones, acuérdense, el número atómico define el número de protones. Y si un número de masa es 3, ¿cuántos neutrones tiene? Uno, Dos. Perfecto, uno, muy bien. Uno, ¿por qué? Porque acuérdense de la fórmula, que es número de Ah, sí, protones sí, 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 sí. Sí, ya me acordé. Sí, señor. más número de neutrones
va a ser igual al número de masa. Entonces, como aquí tengo 2 y sabemos que este de aquí es 3, entonces despejamos el número de neutrones, o sea, la resta, y eso nos va a dar el número de neutrones, ¿sí? Que es 1. ¿Todo súper claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el número de masa. Lo que les digo, una aplicación es eso. Y ahora sí les voy a mostrar a esta señorita divina. Eh, no tanto, entonces, por lo que yo les comentaba como hace un ratico, que lo más importante es como la parte de adentro, como lo que uno tiene que en verdad que ofrecer. Y en las imágenes, pues uno la ve y uno dice, pues tal vez no es como la imagen de belleza como común que uno está pensando de una mujer, era modelo. Fue una física. Esta mujer ha sido, o sea, no es solo sorprendente por el hecho de por lo que descubrió, sino por el hecho de que en la época lo que lo descubrió siendo una mujer, muchachos. Entonces, en esa época las mujeres apenas si las dejaban estudiar y ha sido la única persona en el mundo que se ha ganado 2 premios Nobel, muchachos. O sea, 2 premios Nobel. O sea, ya con que uno se gane uno, eso es ser un dios de lo que sea que ustedes estén estudiando relacionado con la física, sea de la ciencia, sea matemáticas, física, o sea, un Nobel, ustedes dicen un Nobel y todo el mundo los quiere, o sea, no hay nadie en el mundo que no esté enloquecidos por siquiera poder verlos, conocerlos. Y ella no cree en nadie, entonces ella se ganó dos, o sea, es una dura. Esta mujer es una dura y lo descubrió todo junto al esposo. Si yo por un día puedo tener una relación, me gustaría una relación como ellos, poder experimentar. Y entre los dos ganarse 2 Nobels. Es que son 2 muchachos, yo admiro a esta mujer mucho, se me hace absurdo todo lo que hizo, y más para la época, porque pues aquí les voy, pues a mostrar como más imágenes de ella. Y se me hace increíble porque es que, o sea, ella descubrió toda la parte de la radiación y todo lo que tiene que ver con la reactividad. eh, y aquí entonces ya hablan también del esposo, con el que los dos, pues, bueno, hicieron una cantidad de cosas increíbles. Entonces, pues a pesar de que son este tema de química, ahí es como el hecho de que cuando ustedes pues vayan a escoger una pareja, pues vean que pues puedan, que se apoyen entre los dos, ¿sí me hago entender? Miren, cuando se apoyan, pues logran cosas como muy increíbles, tales pues como acá, Marie Curie con el esposo, 2 premios Nobel, muchachos, y muchísima ayuda para la humanidad, o sea, dejaron un legado increíble. La mujer me pone mal, me emociona. Entonces, pues ahí, yo contándoles daticos de la historia, daticos de la química, eh, que bueno, a mí me parecen bacanos, a mí me gusta compartirles este tipo de cosas. Hasta aquí preguntas, dudas, no sé, curiosidad, quieren saber más de ella, no sé. No, señor. Ok, listo. Entonces, aquí está eso. Y estamos por aquí con eso. Y son las 9:20. Bueno, entonces son las 9:20 de la mañana. Vamos a tomarnos una pausa hasta las 9:30 y ya volvemos. Bueno, Ok, profe. Listo, profe. Señor.
Listo, muchachos. Entonces, volvimos. Señor, Que volvimos. sí, sí, señor. Ah. ¿Por qué tanta pereza? No, 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 es que me tomé una leche caliente y me dio pereza. Pero ya, ahí estamos bien. Sí, no, porque sueño para el quiz no se puede. No, mentiras, no, el quiz. Obvio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. ¿Cómo van hasta ahí? O sea, ¿podemos ver otro tema o prefieren repasar este primero o cómo prefieren hacer eso? No lo entiendo bien. Ok, listo. Entonces vamos a empezar aquí con unos ejercicios para que entendamos un poquito mejor el tema. Y bueno, dice así. Listo. Entonces, miren, vamos a hacer esta tabla de acá. Listo, entonces ya les veo. Ah, bueno, miren, si de pronto para cuando estén trabajando, aquí está herramienta de recortes, es súper bacana. Entonces, a ver si para varias cositas, ustedes copian acá, se van aquí al ordenador. Listo. Entonces, bueno, ¿ustedes tienen por ahí toda la periódica? Yo no, pero pues puedo buscar una acá en internet. Sí, yo igual. Ok, listo, eso nos sirve. Acuérdense que pues, de que estemos en presencial full, todavía falta, pero igual, pues cuando llegue el momento, acuérdense de comprarla, bueno. O bueno, o de tener la aplicación. Yo en clase les dejo utilizar el celular usualmente para ese tipo de cositas, así matamos menos árboles en la fabricación de tablas periódicas, que incluso las interactivas son mejores. Eh, entonces, sí, más bien hagan eso, descarguen el celular para las clases, ¿listo? O el computador Listo, sí, guarden señor. en favoritos, que la va a utilizar bastante. Entonces, listo, ¿cómo se llama este elemento? Aluminio. Listo, perfecto. Entonces, por favor, escríbemelo acá. Aquí está la opción de texto, entonces creo que les deja aquí. Sí, les deja. Entonces, por favor, me van a llenar, ustedes mismos la van a llenar, bueno, entre los tres. Excelente. ¿Cuál es el número atómico del aluminio? Búsquelo ahí en la tabla periódica. Es un metal. Los metales están como por la mitad. Creo que 12. 12. ¿Todos de acuerdo? Joseph Sebas, de acuerdo con Alex? Todavía no lo encuentro. Ah, no, perdón, es 13. 13 dicen por acá. No es 12, es 13.
Listo, entonces, todavía a veces se me les confunde la voz. Joseph dice que es 13. Alex dice que es 12. No, yo dije que es 13, Alex. Ah, ok. Sebas, ¿ya lo encontraste y Joseph también o no? No, todavía no. Listo. Búsquelo. No sé, ¿13? Perfecto, sí, 13. Entonces, por favor, escríbanlo ahí en la tabla. Lo importante es que lo encuentren en la tabla periódica, o sea, que aprendamos a ir buscando, vayamos aprendiendo a ir buscando. Listo, ya lo puse. Excelente, listo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuánto es el número de protones, de neutrones y de electrones? Serían 14 el número de protones. ¿De? ¿De qué? De neutrones. Ah, de Per- protones 13, ¿o perfecto, muy no? bien. ¿Sí? Sí. De protones 13 y de neutrones 14. Perfecto, muy bien. Y de electrones. No sé, pero no me acuerdo cómo se encontraba ese. Listo. Esos siempre van a intentar ser la misma cantidad que los protones. Bueno, Ah, ok, entonces 13. listo. Entonces nos quedan uno, dos, tres, cuatro. Listo, pues. Hagamos otro más. Hagamos si quieren ¿cuál quieren hacer de los cuatro que quedan? El potasio. Listo, hagamos el del potasio. Entonces el potasio, busquen la tabla periódica. El potasio es muy importante en el karate. Es una K. Sí, excelente. Listo, ¿y cuál es el número atómico? Es el 19. 19, ok. De acuerdo a eso, entonces, ¿cuántos protones, cuántos electrones y cuál es el número de masa? Profe, pero si el número atómico es... Ah, no. Entonces el número de neutrones sería uno, ¿no? Eh, no, revisa bien, acuérdate. El número atómico hace referencia
¿Al número de qué? de protones. Perfecto. Entonces sería el número de protones 19 también. Exactamente, muy bien. Excelente. O sea que el número de masa sería 39. Perfecto, muy bien, excelente. 39 no serían 38. No, porque mira la fórmula del número de masa. Mira, el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones, ¿sí? Por eso, 19 más 19. Ah, no, 19 más 20, sí. Exacto. Ahora, voy a agregar aquí una columna. Que, Y el número de electrones es igual al número de protones, ¿verdad? excelente, muy bien. Ahora, aquí abajito de esta columna que yo creé que se llama isótopo, me van a colocar si es un isótopo o no es un isótopo. El Acuérdense. potasio sí es un isótopo. Y el Excelente. aluminio también. Entonces pongan ahí, sí es un isótopo. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, ¿hasta aquí ya todos entendieron? ¿Todo súper claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por un punto, eh, Sebas, vas a coger el número 2, entonces voy a poner aquí, estoy acá, aquí, entonces aquí, eso, listo. Aquí una S de Sebas, Joseph y Alex. El primero que lo acabe se gana un punto, ¿listo? Quedan Listo. 3 líneas, esta y esta. El primero que lo acabe se gana el punto. ¿Listo? Profe, ya acabé. Joseph, ya acabé. Listo.
Vamos a revisarlo. Eh, Pum, 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 listo. A ver. Fósforo, bien. Número atómico. eh, Aquí tienes un error. Tienes un error, mira. Porque tú me estás ¿Dónde? diciendo que el número de protones es 16 y mira tu Sí. número atómico. Ah, ok. Listo, ya está Yo ya disponible terminé, el. profe. Ok, vamos a revisarlo. Hierro, 26. A ver, 26 y 26. 30. Bien, excelente. Y aquí es como por ortografía. Cuando el átomo tenga dos letras, pongan la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Bueno, y del Listo. hierro, porfa, todos confirmenme que sí sea 26, por favor. Ah, sí, sí, debe ser. Sí, sí, sí. Sí, acá estoy mirando Profe, tengo una 56. pregunta. Dime. El número atómico tiene que coincidir con el número de protones, ¿cierto? Entonces, si el número de protones es 16, tengo que buscar en la tabla periódica el 16. Exactamente. Y el 16 es azufre, pero entonces dice que el azufre tiene 32, el número de masa es 32. Y en el ejemplo nos dan 16 y 15, y 16 y 15 son 31. Ok, entonces entonces te equivocaste de elemento, porque mira, el que te define el número de protones, te define el número atómico. Y el número atómico tú lo buscas en la tabla periódica para definir tu elemento, ¿sí? Entonces, seguro que tú me dices, todos ayúdenme a confirmar eso siempre. Voy a meterme aquí en la tabla periódica que tengo por acá. Entonces, mira. Es que la 16, como tú me dices, claramente es el azufre. Tienes toda la razón. Entonces acá, tú lo que tienes que decir, entonces, si tengo 16 protones, mi número atómico va a ser 16. Y si es el 16, aquí no va a ser el fósforo, aquí va a ser el azufre. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, por consecuente, esto aquí ya no va a ser P, sino que va a ser, ay, discúlpenme, No, sí, aquí va profe, a eso ser entendí, sino S. que es que yo puse fósforo fue porque el número que me dieron de protones y neutrones daba 31, que eso es el número de masa. Entonces, como el número de masa de del qué, del fósforo es más acercado a que el azufre, pues entonces yo puse ese. Exacto, pero entonces tú tienes que no definirte por el número de masa, sino por el número de protones, es lo que te define Ah, listo, listo, profe. tu elemento, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? O sea, es el número de protones. Listo, sí, señor. Listo, entonces por acá voy a ir, por aquí, Alex, puntos. Uno. Listo. Aunque ustedes aquí no me acabaron la tabla ni Joseph, ni Sebas, ni Alex. Falta algo importante ahí. A Poner, ver. ah, Mi admiración.
Listo. Y te falta la última columna, Sebas. Señor. Y te faltaría la última columna. Y ahí Sí, 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 acabas. sí. Voy. Profe, esa parte yo no la entendí. O sea, hay que tocar colocar. Listo. Si es o no es un isótopo. Ah, Entonces, ¿qué dices? ¿Eso no es un isótopo? eh, no sé. Espere. Antes, listo, vamos a acordarnos. Acuérdate, los isótopos se caracterizan porque su número de neutrones y su número de protones es diferente. Eso los hace un isótopo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por ejemplo, mira, el aluminio nos dio que sí era un isótopo porque tiene 14 neutrones y 13 protones. Es diferente. ¿Sí me voy a entender? Sí, entonces ese no es un isótopo. Perfecto, muy bien. Ah, pero por favor, pónmelo ahí para que quede ahí escrito. Ah, bueno. Listo. Muy bien. Hasta acá dudas, preguntas. No, señor. No, Ok. señor. Listo. Entonces no se les olvide, tenemos la tarea de la línea del tiempo. Y nada, gracias por la clase de hoy, muchachos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Listo, Chao. profe, gracias. Gracias, profe. Bien. Chao. Chao.